Hermano, en 1 Corintios 1, 1 Corintios 14, 20, dice la palabra de Dios, dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en el modo, sed niños en la malicia, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que primeramente la malicia, la maldad que hay en aquellos niños, nosotros no debemos permitir que nos domine, que nos saquen de comunión contigo, mi Señor. Entendemos eso, muchos lo entendemos perfectamente. O sea, la malicia, o sea, maduros en el modo de pensar, en el modo de pensar tuyo, en ser personas maduras e inteligentes de acuerdo a los principios. Vamos a leer aquí en el Evangelio algunos puntos donde Dios o el apóstol Pablo muchas veces trata a los congregados, a los miembros de la iglesia como niños que no han crecido. Y es que necesitamos madurar nosotros para entender los principios y los valores de Dios, lo que verdaderamente quiere Dios, porque cuando nosotros no estamos en ese camino recto que Dios quiere que andemos, nosotros verdaderamente no vamos a entender las palabras, no vamos a entender las escrituras, y peor, vamos a entender al ministro cuando se para a hablar, porque lo primero que nosotros tenemos que entender es las escrituras de Dios. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo que nos pide una madurez espiritual. Pero la malicia, en la malicia que seamos niños, porque todo niño, cuando es ofendido, cuando es agredido, está esperanzado a que el padre lo defienda, porque él no se puede defender. Entonces, en este sentido, nosotros en el plano humano siempre esperamos que nuestros padres nos defiendan, o le vamos a dar las quejas al Padre, y nosotros también, Dios nos da la oportunidad que le revelemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede cuando estamos en las oraciones. Muchas veces no hace falta, porque sabemos que Dios está en todos lugares, hermano. Hay muchos que no han pedido ni que nos defienda, pero Dios los ha defendido. ¿Y qué ha llevado a que Dios defienda a ese hombre, a ese siervo de Dios, aunque no se lo ha pedido? La obediencia en que él se encuentra, en que en su cabeza, ni en su cabeza hay malicia. Y tenemos ejemplo a seguir a través del apóstol Jesucristo. Sí, a través de Jesucristo en la cruz, cuando dice, Padre, perdona porque no sabe lo que hace. Lo mismo hace Esteban. Aprendió del maestro y dice lo siguiente: Padre, no tengas en cuenta sus pecados. O sea, no había malicia, porque la maldad que te puede hacer cualquier hombre aquí en la tierra, cuando eres siervo de Dios, te va a defender Dios. Tú no puedes tomar por tu propia cuenta defenderte, porque ahí interrumpe todo el proceso de crecimiento espiritual. Toda tu madurez se va por los suelos cuando tú empiezas a defenderte físicamente e incluso hasta verbalmente. Porque nuestra defensa viene de adentro en el corazón, de incluso no pensar de que aquella persona se merece hacerle esto. A mí me ha tocado muchas veces, hermanos, que se me vienen cosas y dicen, Señor, por favor. O como decía el apóstol Juan cuando estaba con Jesús, oren al cielo para que manden fuego para que los exterminen. Ustedes no saben de qué espíritu son, le dice el Señor al apóstol Juan y a sus hermanos que estaban allí. Entonces fíjate, hermano, la madurez que quiere Dios o el crecimiento que quiere que Dios tengamos, que lo tengamos en Él, para poder aprender a ser un verdadero siervo de Dios. Aprender a saber lo que Dios verdaderamente quiere. Vamos a leer más versículos bíblicos aquí. 2 más vamos a leer. Vámonos primero a Efesios 1. Sí, Efesios 1. Vamos a leer del 15 al 18. Dice aquí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. En Colosenses 1 dice algo más o menos parecido. Empezamos del 3, dice así: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que estáis todos y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo mundo ha llegado el fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros, a quien también os he declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándonos en todo, llevando el fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, Mira, hermano, cuando tú lees estos dos versículos bíblicos en Efesios y acá en Colosenses, encuentras la preocupación de Pablo más que todo por aquellos que dicen que andan en el conocimiento, en la fe de Cristo y en el amor que le tienen a los santos. Hablan incluso de la esperanza guardada, para que entendamos el misterio escondido para nosotros y la riqueza de gloria que tiene guardado para nosotros. Es decir, el apóstol Pablo pide por la congregación, por aquella gente que muestra verdaderamente amor a Dios, que crezcan, que no sean pilmeos, porque van a haber cosas difíciles de explicar y difíciles de entender para muchos hombres cuando no se meten en el nivel de Dios, en lo que Dios quiere para ellos. Primeramente tenemos que ser maduros nosotros con respecto a la vida espiritual que tenemos. Ahora, tenemos que orar. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como ministros de Dios, estos son los ministros que están orando a cada momento, a cada rato, por los siervos de Dios, como Padre amado. Mire, hermano, a veces nosotros vivimos errados en las enseñanzas de Dios, o nos enfrascamos por un versículo bíblico y nos cerramos ahí, diciendo, por ejemplo, muchos siervos de Dios dicen que Judas era el mejor amigo de Dios, y han dado hasta enseñanza de que Judas era el mejor amigo de Dios, y la Biblia en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia. No, pero dice, porque cuando llegó a Judas a entregarlo a Jesús, le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Ahora bien, ¿será que era verdaderamente amigo? Pero cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, vemos que dice, Jesús le dice a todos los apóstoles que están ahí, ahora vosotros ya no son siervos, ustedes son mis amigos, porque yo le he dado a entender, le he dado todo lo que mi Padre me ha dado, yo se los he enseñado a ustedes, yo no les he ocultado nada a ustedes. O sea, que estaba diciendo Jesús a los apóstoles que le había dado a conocer a ellos todo el misterio de la palabra de Dios, todas las escrituras, todo lo que viene desde el lugar increado de Dios.
Se lo había dado a conocer. Ahora, ¿qué pasa con muchos de ellos que eran tardos para oír, eran torpes para oír? No entendía, pero Dios ya se lo había manifestado. Es más, ustedes saben perfectamente que ellos ni entendían incluso la resurrección de Jesús, ni creían en la resurrección de Jesús. Tal es el caso de aquel apóstol que dice, si yo no pongo la mano en sus dedos, en sus costillas, no creeré, habiendo caminado con él. Entonces Dios está dispuesto a nosotros a entregarnos todo o enseñarnos todo con respecto a lo que es su creación y lo que incluso no es su creación. Es decir, a lo que no está creado pero que está ahí. ¿Cómo que lo que no está creado pero que está ahí? Ahí hay. Y esto lo vamos a ver en la Biblia, hermano. Como hijo de Dios, nosotros vamos a tener tinieblas, hermano. Nosotros, no es que como hijos de Dios nosotros, pero yo digo en el sentido de que nosotros damos rienda suelta. Entonces eso interrumpe el crecimiento tuyo. No llegas a entender, muchas veces llegamos a entender hasta media nomás, hermano. Muchos de nosotros incluso hablamos la palabra de Dios con mucha verdad, pero en algo fallamos. En algo fallamos. Tal es el caso que yo escucho a muchos siervos de Dios, como hablan bonito, son muy elocuentes, me gusta. Cómo ilustran la palabra, me fascinan, hermano. Cómo lo hacen ellos. Pero tienen sus errores. Yo digo, y eso no deja de ser un hijo de Dios. Ya les conté el caso que muchos no creen en los apóstoles, otras creen en las pastoras. Y otros que la salvación no se pierde. Otros incluso llegan a confundir al querubín con el lucero, diciendo que son los mismos. Y no es así, hermano, son dos seres diferentes. Y para eso hay que estar en contacto 24/7 con Dios. No despegarnos de Él. Aun cuando estamos durmiendo, estar despierto. Sí, cuando tú estás durmiendo puedes estar despierto. Cuando estás conectado con el Dios Supremo, con nuestro Padre Celestial. Orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Esto hemos hablado muchas veces. Que los ojos de nuestro entendimiento es cuando no entendemos algo, hermano. Cuando estamos ahí, no le damos. Ahí, yo veo en un grupo que estoy, unas hermanas preguntan y ellos, eso es bueno, por eso le digo, es bueno preguntar, hermano. Ella pregunta y dice, sí, así, le explicaron la cosa y le entendió. Dice, sí, yo no lo entiendo. Entonces, cuando tú no entiendes algo y lo entiendes por tu propia cuenta, porque Dios te lo revela o te lo hace revelar por medio de un siervo de Dios, entonces es ahí cuando se abren los ojos del entendimiento sobre las cosas de Dios. Entonces, esas son las oraciones que incluso el ministro de Dios, el pastor que está ahí frente a tuyo, deben de ser sus oraciones constantes. Más que todo cuando sabes que tienes un pueblo obediente, temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque ese temor que le tienen a Dios, muchos se van a aprovechar para desviarlo incluso. ¿Por qué? Porque van a hacer las cosas por amor a Dios y se van a dejar guiar por otros. Conocí una hermana que amaba a Dios y ella hacía todo lo que le decía, pero yo decía, eso está mal, pues. Porque él sabía porque se sentía cuando hablaba contigo el amor que le tenía a Dios, la reverencia que le tenía a Dios, el temor que le tenía a Dios. Pero estaba siendo mal guiada por la iglesia donde ella estaba. Por eso esto se aprovecha el diablo. Por eso le digo, nosotros como ministros de Dios no solo oramos por los que están mal, por los que andan descarriados, por las cabras que hay en la congregación, no solo oramos, sino también por aquella oveja obediente, sometida, porque el diablo también a ellos va a atacar. Muchas veces
Estas ovejas no tienen conocimientos de Dios totalmente, pero el diablo se aprovecha de ellos para desviarlos. Y por eso tenemos que orar, para que sus pensamientos no pierdan el curso de la vida eterna. Porque cuando pierden el curso de la vida eterna, están yendo al castigo eterno, hermano. Recordemos que siempre digo que un ministro, que no importa la cantidad de ovejas o siervos que tenga delante, tiene que ser como un padre, como una madre preocupada por esos que tiene adelante. Aunque no le diezmen, aunque no le ofrenden, hermano. La preocupación de él es mantener a ellos dentro del redil del Señor. Que nadie se les salga. Después ellos darán cuenta a Dios. Porque si andan mal en medio de tantas explicaciones que el ministro le está dando, ellos no van a tener excusa delante de Dios al decirle yo no lo sabía. Porque Dios sinceramente no va a dar por inocente a nadie. A nadie. Yo a veces me pregunto que hay muchos ministros de Dios dentro de congregaciones que están desviando, que no están bajo la línea de Dios, se puede decir. No bajo la denominación, no bajo la línea de la religión, sino bajo la línea de Dios. Ellos saben que esa congregación, esa denominación no está. Y yo digo, ¿cómo haces? ¿Cómo tienes tan cara de palo tú para llevar a muchos miembros, a muchas ovejas a esa iglesia? Hermano, es cuestión de ponerse a pensar. Porque si yo me voy a una iglesia a congregarme, hermano, yo tengo que hacer lo que el pastor dice. Si yo voy a esa iglesia es porque estoy de acuerdo con lo que él está hablando. Y si estoy de acuerdo con lo que está hablando, voy a discipular, voy a ganar almas, los voy a meter allá. Y al saber yo que en la iglesia que estoy no están bajo la sana doctrina, los estoy haciendo a esos que aceptaron a Cristo doblemente hijos del infierno. Esto es así de fácil y sencillo para todos aquellos que están en iglesias grandes, que están más que todo en esas mega iglesias. Ellos saben, hermano, muchos de ellos saben, porque yo me he tocado y he hablado con ellos. Sí, pero hermano, tú entiendes, ¿a dónde vamos a ir? Pero mira lo que estás haciendo. Pero siguen ahí. En la actualidad, algunos siguen ahí, hermano, con estas iglesias así. Que a veces no solamente es la doctrina, hermano. Es la vida, la carnalidad del ministro que está ahí. La carnalidad, sí, hablemos literalmente. No solo de la doctrina, sino de la carnalidad de ese ministro que está ahí. Pero ellos están ahí. Lastimosamente, esto es fácil y sencillo de decirlo. Son criminales. Porque están matando. Están matando. Delante de los ojos de Dios están matando. Espiritualmente los están matando. Y si ellos se mueren físicamente, se van al castigo eterno. Por eso el temor de Dios en nuestro corazón es lo principal que tenemos que tener nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser hijos irreprensibles, sinceros, llenos del fruto de justicia, para que la gloria y la alabanza de Dios se manifieste en nosotros, hermano. Yo sé que hay muchos siervos de Dios que cuando hablan de Dios sienten la presencia de Dios, y esa presencia de Dios cuando ellos están hablando es transmitida incluso por el oyente, por el que tienes en tu frente y en tu lado. A mí me ha tocado muchas veces que he estado hablando de Dios a otras personas. No le estaba hablando ni a la persona que está a mis lados, sino a una persona X. Y el poder de Dios lo está recibiendo otras personas. Es como que Dios lo estuviera hablando a otra persona. Es como que Dios lo estuviera tocando a otra persona. Detallistas en las cosas de Dios, eso es lo que yo digo. Detallistas, hermano. No que cojamos esto del mundo. No que hagamos una fiestita aquí. Que hagamos como hace. No, hermano. Si tú mientras menos cosas cojas del mundo, por más insignificante que sea, para ti mejor. Y si la gente quiere vivir en esta fiesta del mundo, es porque son personas, lastimosamente, como dicen,
aburridas. Sí. Me tocó escuchar a la iglesia que dice para que no piensen que nosotros somos aburridos. A mí qué me importa que la gente piense que yo soy aburrido, porque no hago o no voy a fiestas que hacen en iglesia, que no comparto estos fines de año, incluso que el amigo secreto, que hay que hacer esto. Yo le digo, no hagas eso. A mi esposa le digo, no hagas eso, eso no es Dios, le digo. No, ahí está el detalle, ese es el detalle que tú tienes que ver. Porque como dice un payaso de la televisión, dice, una cosa te lleva a la otra. Esa cosa insignificante te llevó a otra cosa, tal vez del mismo porte, pero poco a poco fue subiendo el volumen. Eso es como subir el volumen a tu radio, a tu receptor, a tu teléfono cuando tienes. Que cada día es peor. Por eso es para muchos se les hace difícil salir. Sinceramente, dentro de la iglesia hay siervos aburridos, ¿sí? Que quieren incluso muchos estar de fiesta en fiesta, que quieren andar viajando, que se molestan incluso estar hasta en su casa con su familia. Fíjate, hermano, que a veces cogen el pretexto del evangelismo para no estar con su familia. Nótate esto. Y andan más afuera en la calle que con su propia familia. Una cosa es que salgas afuera para el sustento diario de tu familia y otra que salgas. Si tú tienes que aprovechar bien el tiempo en todo momento, en cualquier lugar que vayas, tú tienes que hablar de Dios. Porque por eso te dice a tiempo y fuera de tiempo. Eso es fuera de tiempo, es el momento menos pensado. Entonces, yo sé que hay personas así. Me ha tocado, yo las veo que hay personas así. Que vamos a ver y se van al viaje, solo quieren andar viajando. Y que nos vamos para acá, y nos vamos. Pero yo le digo, yo me quedo, a esta le gusta viajar. Le gusta el viaje. No le gusta estar quieto. Más está atendiendo a estas cosas. Otros que le gustan estar dentro solamente en las congregaciones. No, espérate, hay un horario. Tú tienes una familia, eres un padre de familia, eres una madre de familia, eres un hijo. Eres un hermano que muchas veces nuestros hermanos necesitan de nosotros. ¿Qué hacemos metidos todas las 24 horas del día dentro de las congregaciones? Si ellos no necesitan y ellos ya tienen a Cristo. Los que necesitan son los que no tienen a Cristo, los que están fuera. Pero hermano, todo es excusa para el aburrimiento que tienen ellos. Aquí en mi casa me paso a veces encerrado, hermano. A veces ni la puerta he abierto. Mira, no hemos abierto esa puerta. ¿Te aburriste? No, ¿te aburriste? No. No, porque paso estudiando, hermano. Trato de aprovechar bien el tiempo. Que me canso, sí. Me da sueño, sí. Y yo le digo, no, si te da sueño, por eso le digo a todos los que están leyendo la Biblia, a todos los cristianos que me da sueño, ándate a dormir, pues si te da sueño. Y cuando te despiertes, sigue estudiando la Biblia. Date la idea que te caíste, te levantaste enseguida y comenzaste otra vez a leer la Biblia. Hermano, yo no sé lo que es aburrimiento. Por eso le digo, cuando tú estás cogiendo algo del mundo, vives en el aburrimiento del mundo y el mundo es un aburrido, por eso anda de fiesta en fiesta, de viaje en viaje. Entonces no tenemos que salir a evangelizar. Sí, pero sé consciente de quién eres verdaderamente, porque a Dios no lo vas a engañar. Puedes salir a evangelizar, puedes ir a las congregaciones, puedes pasar un día ahí porque algo pasó, ahí tienes que pasar, pero no todos los días, ni a cada rato. Pasar todo el día ahí. Hermano, un día me entré a una iglesia cuando recién estaba conociendo, ya había aceptado a Cristo, me meto a una iglesia. Y estaba predicando este hombre muy conocido, estaba predicando yo ahí, escuchándolo, era en la mañana, a las 10. Y predicó, total, ese culto duró como 3 horas. Y termina
cuando iba terminando el culto, le dice, bueno, hermanos, ya saben que hay 2 cultos más, yo los espero aquí a ustedes, en este culto y en el otro también. Espérate, le digo. O sea, yo me digo a mí mismo, espérate, ¿qué le pasa? Son padres de familia, tienen que atender a sus hijos, a su esposo, más que todo cuando el esposo no es convertido, hermano, o la esposa no es convertida. Hay que atenderlo. Hay que irle a hablar. ¿Qué equivocado este señor? Pero si ya fueron al culto, ¿por qué les pide que en ese mismo día vaya 3 veces? Hermano, si a veces hay gente, hermano, que pasa trabajando a veces de lunes a domingo o de lunes a sábado, y el único día que tienen para congregarse es el domingo, hermano. Ahora tú puedes pensar, ¿qué tiempo le puede dar a la familia muchas veces esta persona que pasa todo el día en la iglesia? Incluso de hablarle él mismo de Dios, del cambio que Dios ha hecho en ellos. Tenemos que estar despiertos porque el diablo, el enemigo, es astuto. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que saber cómo se maneja Él, cómo maquina Él. No digo que no tenemos que congregarnos por si acaso. Tenemos que congregarnos porque las Escrituras dicen en las cartas de los Hebreos, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. La cuestión es que no descuides a tu familia. Porque hasta para ser un ministro, si tú no eres un buen esposo, padre de familia, no puedes ser ministro de Dios. O un diácono. Alguien que ayude dentro de la congregación. Los requisitos es que sea un buen padre de familia. Y cuando nosotros nos dedicamos así, descuidamos muchas veces a nuestra familia por ello. Vamos a seguir hablando de los niños. En el Evangelio, vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice así. Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta última dice que tenemos que tener nuestros sentidos bien ejercitados. Hermano, y qué cuidado que nosotros tenemos que tener, porque la palabra de Dios dice que este es el templo de Dios, que este es donde vive Dios, que somos el templo de Dios y que hay que cuidarlo. Porque si nosotros descuidamos este templo de Dios, nos va a destruir a nosotros. Y un ministro, claro, siempre es de esos grandes, ya ni los voy a nombrar porque es estarle haciendo propaganda, creo, a ellos, que se encontraba haciendo, que él dice que hace ejercicio, que todos los días sale a hacer ejercicio físico porque hay que cuidar el templo de Dios. Yo digo, si algún ejercicio tenemos que tener, es de acá, de ejercitar. Por eso te dice en el versículo 11, dice,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes que cuando estamos en el mundo, el bien que puede estar practicando es un mal para la iglesia? Y tú tienes que discernir eso. Si tú no tienes esos sentidos bien ejercitados, es tu vida. Cuidar nuestro cuerpo en no participar. ¿En qué está trabajando tu mano? ¿Para dónde se encaminan tus pies? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuando tú estás haciendo algo indecoroso con tus manos, con tus pies, estás destruyendo también el cuerpo de Cristo. Estás destruyendo el templo de Dios. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. A eso se refiere Pablo cuando está hablando. Porque también dice, ¿de qué vale aquellos que corren por ganar un trofeo? ¿De qué les sirve? Dice el apóstol Pablo en Hechos. En Hechos 17 creo que está. Para ganar una corona corrupta, incluso llega a decir Pablo. No, es que es malo hacer ejercicio. No es malo tampoco hacer ejercicio. Sino que no te vaya a suceder lo que le sucedió al querubín. ¿Ah? Se enorgulleció de tanta belleza. Porque en este mundo es un exhibicionista, hermano. Y hay pastores que incluso salen por las redes sociales enseñando su cuerpo. Con su camisa bien entallada, bien pegada a su cuerpo. Y que le vean sus músculos. De eso tenemos que cuidarnos. Es verdad. Yo digo a veces, la palabra en el mundo es decir, dicen lo siguiente, que el deporte es salud. Y le digo, si es salud, ¿por qué se murió ese deportista? ¿Por qué se desmayó jugando pelota ahí? Ese profesional que está ahí, ¿por qué se desmayó? ¿Cómo que el deporte es salud? Le digo. ¿Por qué ocurre esto si el deporte es salud? ¿Por qué ese está sufriendo el corazón si el deporte es salud? ¿Tú piensas que Dios no te va a cuidar a ti cuando te estás dedicando a Dios? Yo sí cuido mi salud aquí. A veces paso encerrado, que a veces no tengo tiempo de salir, hermano. ¿Y sabes lo que hago? Que comienzo a caminar aquí en la casa. Tal vez la gente que me ve dice, está loco ese que camina. No, porque estoy caminando, porque yo sé que me puedo enfermar. O sea, haz tus ejercicios, pero que eso no te lleve al exhibicionismo en el cual vive el mundo. Cuando tu cuerpo, tu ropa está muy pegada a tu cuerpo, estás exhibiéndote. Sin importar si eres mujer o si eres hombre. Y lo que tenemos que ejercitar, pide Dios, es que nuestra mente, nuestros pensamientos, día y noche, 24/7, que no nos descuidemos de eso. Entonces eso dice, cuando tú tienes en ese ejercicio la mente, tú vas a entender las cosas grandes y ocultas, las cosas difíciles de explicar. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque le estaba hablando que Cristo era el sumo sacerdote. Era un sacerdote eterno para nosotros. Y porque le iba a explicar más cosas, porque si tú te vas al versículo 7 de aquí mismo de Hebreo, hay una cosa difícil de explicar para ellos. Hermano, era gente que le entraba por uno en el oído y le salía por el otro. Tardos para oír, para entender. Y esto también pasó allá arriba con nosotros, antes de venir nosotros acá abajo. Porque le dice Cristo, aquel que oyó y aprendió, viene a mí. Fíjate, muchos que oyeron al Padre allá arriba aprendieron, pero otros no aprendieron, hermano. Lo mismo pasa aquí. Parece mentira que es como una réplica, que muchos no logran entender las cosas grandes o ocultas de Dios. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que dice que Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Vamos al 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
mira, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién era Abraham en el 3 está? ¿Quién era este? Perdón, Melquisedec. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho de semejanza del Hijo de Dios, permanece para siempre sacerdote. O sea, Cristo siempre, pero la explicación es esto, humanamente, hermano. ¿Cómo que no tiene padre este Melquisedec? ¿Cómo que no tiene madre? ¿Cómo que no tiene principio? ¿Cómo que no tiene fin? ¿Y cómo que está aquí? Entonces, a esta gente que no tenían ejercitado su cabeza, le era difícil entender las cosas de Dios, hermano. Por ejemplo, hermano, a mí se me ponen a hablar de tanta matemática, de la ciencia. Yo a veces escucho a estos científicos hablar y yo digo, ¿qué me habrá querido decir? Sinceramente te lo digo, a mí me toca. Y parece mentira que dentro del evangelio hay personas así, que llegan a decir, ¿quién me habrá querido decir? ¿Tú lo entendiste? Yo no. Pero si está hablando tu mismo idioma, ¿cómo que no le entendiste? Es porque no tienen ejercitado esto, hermano. Porque así como yo digo que no tienes que traer cosas del mundo y ser detallista, así mismo en las cosas de Dios tienes que ser detallista. En lo que estás aprendiendo de Dios, tienes que ser detallista. En lo que a tú te ocurra, por más insignificante que sea en el mundo, algo insignificante que te toque en el mundo, y decirle, gracias Señor, te lo agradezco. Pero si no era para tanto, pero yo le doy gracias a Dios. Sí, porque tenía sed y me dio ese Señor ese vaso de agua. Gracias, Señor. Gracias porque llegué temprano a mi casa. No, porque usted viene de aquí al lado de una vecina. Importa que hubiese habido una cáscara de guineo y me hubiese rebalado y ahí quedaba. Gracias, Señor. Detallistas así mismo. En las cosas que nos ocurren en el Señor, en lo que aprendemos de Dios, ser detallista. Es decir, muchas veces tú vas a escuchar predicaciones similares a la mía. O tú ya lo sabías, y eso ya lo sabía yo. Oh, es que yo ya lo sé. Pero tú no sabes que hay detalles dentro de esa enseñanza que te pueden llevar a otro nivel. Yo sin querer dije hace años, hace más de 15 años, yo le dije a una persona, el Señor me está llevando a otro nivel. Yo dije, ¿por qué dije eso? Hace 3 años o 4 años más o menos, le dije a la gente otra vez, el Señor me está llevando a otro nivel. ¿Por qué? Porque pasé de uno a otro y aprendiendo más cosas que yo le digo, Señor, si yo no te la... pero te la da. Dios te empieza a dar, hermano. Yo te lo digo porque yo lo vivo. Y hermano, cuando tú sabes sabes quién es Dios verdaderamente, aquí esto de Melquisedec es un poco humanamente entendible. Humanamente, ¿cómo es posible? ¿Y a dónde salió pues? Pero yo quiero que sepas, hermano, que hay un lugar increado donde está el Dios invisible. Todos nos esperamos por ir al cielo. El cielo es la parte creada que hizo el Señor Jesús. Pero ¿de dónde salió el Señor Jesús? ¿Dónde salió el Salvador del mundo? Salió de aquel lugar increado. Y nosotros salimos dentro de Él. Y nuestro destino es exactamente ese lugar increado que es la casa del Padre. Porque tú pregúntate, Jesús dice que subió más arriba de los cielos, así dice la Escritura. Subió más arriba de los cielos para llenarlo todo. ¿Cómo que más arriba de los cielos?
¿Qué hay más arriba en los cielos? El lugar increado. La frontera entre lo creado y lo increado. Y allá, por eso dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas, pero muchas moradas hay. Allá te quiere llevar el Señor. Y que vas a salir, claro que vas a salir porque Jesús sale, pues, entra y sale de allá. Pero tu destino es ese. Que tal vez vengas a habitar la tierra, tal vez vengas a habitar también la tierra, pero tu destino es la casa del Padre. Y cuando dice que muchas moradas hay, como muchas siervas, piensa que es una casa literalmente. Cuando te dice muchas moradas hay, te está diciendo muchos cuerpos hay para darles a ustedes. Por eso dice, no tengan miedo por el que mata el cuerpo, sino por el que mate el alma. ¿Por qué? Porque yo tengo cuerpo para ustedes, aunque tengo suficiente cuerpo. Y si no lo hubiera, yo me fuera a preparar. Pero allá hay muchos cuerpos para ustedes, porque este cuerpo, ustedes saben perfectamente que este cuerpo es polvo y al polvo volverá. Por eso te dice Jesús, no tengas miedo que te mate el cuerpo. Tú sigue predicando la verdad, tú sigue diciendo la verdad. Duele a quien le duele. Que le fastidie a quien le fastidie. Tú sigue predicando la verdad. El que tienes que morir, no importa que mueras. Porque en la casa de mi Padre muchos cuerpos hay para darte otro nuevo. Porque al fin y al cabo, ese que tienes se va a ir al polvo. Sí, así dice la Escritura. Yo te digo lo que porque yo le creo a Dios. Y ¿sabes qué? Una cosa, hermano, yo te digo una cosa. Y hay algo de estos siervos de Dios cuando tienen ese ejercitado, esos sentidos bien ejercitados, hermano, que te llevan o sea, que no te sacan de eso que tú crees. Venga quien venga, hable quien te hable. Si te quieren sacar, tú crees en eso. Yo sí creo que hay un Dios increado que está ahí. Es decir, así, yo sí creo que hay una frontera entre lo creado e lo increado. Y eso tienen que saber los hijos de Dios. Pero cuando tú no le das cabida a las tinieblas, hermano, es que es difícil entender esto. Mira, yo quiero hablar algo donde esto se va a hacer más largo. Pero yo sí te digo, hermano, que la gente muchas veces entiende mal las escrituras. Por ejemplo, por eso antes decía que la gente, los cristianos o los evangélicos piensan que el querubín y el lucero son los mismos. Y no son los mismos, hermano. Porque si tú te vas a Isaías 14, tú vas a ver que el lucero nunca estuvo en el Monte Santo. Y que el querubín sí lo estuvo. Que este fue lleno de maldad. Pero que la maldad ya estaba en el otro. Que andaba conquistando naciones. Aquí dice, vea. ¿Cómo caíste al cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré y seré... Bueno, ahí dice que subiré al monte del testimonio. Entonces, el otro estaba en el monte. En el monte del testimonio te puse, le dice Jesús. O sea, Dios le dice, tú estabas ahí, yo te puse ahí. Y dice, son los mismos, no son los mismos. Hijo de hombre, levántate de esa contra el rey de Tiro. Dile así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerice, topacio, crisolo, berito, dice, zafiro, carbuno, esmeralda, oro. Los primores de los tamborinos y flautas tuvieron preparado para ti en el día de tu creación.
tú que eres un grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Dice la gente, los cristianos, no es el mismo, hermano. Otros dicen que el querubín fue hecho en el huerto del Edén. No, él ya estaba. Él llegó al huerto del Edén a protegerlo después del pecado de Adán y Eva. No solo él, sino los querubines. Él era parte de ellos. Ese querubín era el molde de los demás querubines. De ahí salieron todos los demás querubines. Era un molde, era el principal. Aparte, este querubín era protector, así dice la escritura. El otro era un lucero. Tú cuando te vas ¿cómo se llama? A Proverbios 9:1, ahí habla de aquella sabiduría caída. Este sí es Isaías 14. Ahí mira como dice, preparó su mesa, puso su pan, mezcló su vino. Este es el querubín que tenía en mente ser más grande que el Creador, que Jesús. Quería ser como el Padre, como el Altísimo. Por eso dice, seré semejante. Ahí lo votó. Mira, yo quiero que sepas una cosa, que las escrituras están un poco relacionadas incluso con la vida de Adán y Eva, esta parte, porque dice que ya había caído, hermano. Ya estaba debilitando naciones. Estamos hablando de arriba, del mundo. Él debilitaba las naciones de arriba. Pueblos, países, reinos que habían arriba. Él lo estaba debilitando. ¿Cómo? Engañándolos. ¿Y cómo es? ¿A dónde tú ves eso? Tú lo ves en Adán y Eva. Porque cuando Eva es conquistada, engañada por este hombre, fíjate que no pasó nada. Eso le digo, pero no pasó nada. Lo mismo acá, cuando él te estaba conquistando las naciones, todas engañándolas arriba, no pasaba nada. Pero en el momento que dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo, y seré semejante al Altísimo. Ah, no, te fuiste para abajo. Ahí, hasta ahorita está cayendo. Otros dicen, no, es que él estaba acá abajo. No, porque dice subiré. No, porque ya estaba arriba. Subiré a lo alto. Muchos dicen, no, que el diablo estaba acá abajo. No, está acá abajo. Él todavía está cayendo. Por eso uno de los discípulos le dice a Jesús, y yo veía a este caer, y él todavía está cayendo. Él no estaba aquí, él estaba allá arriba todavía conquistando, engañando. Lo mismo que hizo con Eva, la engañó. Pero en el momento que le da a Adán, ahí toca en el espíritu, hermano. Toca en el espíritu y ahí somos lo que hoy en día somos nosotros. Ahora, ¿qué te quiero decir, hermano? Este sí se fue acá abajo, pero allá nunca iba a llegar el enemigo. A ser semejante al Altísimo Dios no se lo iba a permitir, pero acá sí cayó porque ya pegó en el espíritu. Quiero decir, hermano, que cuando uno va a venir a este mundo, el hombre nace así, por una intimidad de un hombre y una mujer. Pero quiero que sepas una cosa, que en esos momentos la mujer es la que pone el alma, el hombre el espíritu. Porque ahí cayó y somos lo que somos ahorita, en el momento que Eva le hizo caso. Y Dios pone el cuerpo. Porque Dios es el que prepara el cuerpo para que habite ahí el hombre, que es el ser de él, su cuerpo, su alma y su espíritu.
Te lo voy a hacer lo más corto posible. No te quiero alargar esto porque esto es mucho, como dice el apóstol Pablo, mucho que hablar, mucho que explicar, difícil de entender para muchos. Por hoy en día eso es lo que está pasando aquí en esta tierra, hermano. En esta tierra hay un ente femenino que está dominando ya, que está tomando su forma. Y cuando nosotros hablamos del diablo, del enemigo de Dios, él es un ente femenino porque es sabiduría. La sabiduría. Es como decir, en el tiempo de Jesús era la iglesia. Aquella iglesia que hoy en día Jesús está preparando aquí en la tierra. Para muchos, esto es un poco difícil de entender. ¿Cómo es posible? Sí. Cuando tú eres gobernado por la mujer, te está gobernando el alma. Y el mundo está tomado hoy en día por las mujeres. Muchos dirán, ¿tú tienes algo en contra de la mujer? No, yo soy una persona bíblica que habla de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia. Y hay un ente femenino que ya está tomando ese ente femenino llevado por Satanás. Esa Jezabel que incluso ya está conquistando las iglesias, que muchos pastores le han permitido y han levantado mujeres como sacerdotas, que se oye un poquito ridículo de decirlo sacerdotas, para Dios. Cuando tú estás haciendo eso, estamos mal, porque es el espíritu quien debe de gobernar el alma, y cuando el espíritu gobierna el alma, este cuerpo es dominado por ese mismo espíritu, porque ya tiene. Pero cuando el alma gobierna el espíritu, gobierna también el cuerpo y se mantiene aquí en la tierra. Ponte a leer, y si tú no entiendes, pídele sabiduría a Dios para que te abra el entendimiento acerca de esto, porque esto es cosa seria. Porque Jesús está a unos pasos ya de salir. Primeramente para recoger a su iglesia. La otra es para que todo ojo lo vea, porque ya va a ser el fin. Cuando ya todo ojo lo está viendo, porque ya es el fin, ya viene a acabar con esta tierra. Donde la iglesia ya ha sido levantada, la iglesia ya no tiene por qué estar aquí. Los que sí van a estar aquí, los que han dado su cabeza, los que han tenido que lavar sus vestiduras. Y esto es cosa seria, hermanos, en Cristo. Díganle a Dios que les abre el entendimiento, o tú aférrate más a Dios, apégate a Dios, encadénate a Dios. Yo le pedía siempre a Dios, encadéname a ti. No me Cuando recién vine a Cristo, yo le decía, encadéname a ti, porque yo sabía lo que era el mundo, hermano. No permitas que me afloje de ti. Pero a veces uno se afloja en los pensamientos. Porque cualquier pensamiento que tú tengas malo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tómalo como un hecho y pide perdón. Tómalo como una caída y pide perdón. Pero sí. Por eso le digo, de esa manera nosotros somos detallistas. De ese detalle lo está viendo Dios. Recuerda ¿qué le dice Dios al diablo? Tú que decías, ¿dónde? En tu corazón, no que tú lo hablaste, sino tú que decías en tu corazón. Ese detalle. Y vas a ver que no vas a necesitar muchas veces ni entrar a un seminario para aprender de Dios. Porque Él te va a enseñar, Él directamente te va a enseñar a ti. Ya sea porque estás leyendo la Biblia, porque te pone un ministro, porque tienes tus sentidos bien ejercitados con respecto a las cosas de Dios, vas a entenderlo. Esto no hablo para confusión de la gente, porque Dios quiere que nadie se pierda y quiere despertar, sí, a aquellos que están mal. Antes ayer estaba hablando una persona y dice, ¿y por qué Dios no saca la cizaña? Dice,
Si dice, no, deja que la cizaña y el trigo crezcan. Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque ¿quién quita que esa cizaña que está en medio del trigo, mañana más tarde, verdaderamente se dé cuenta en el error que se encuentra y Dios lo saca? Y Dios es capaz de todo. Y me habló de una persona del barrio. ¿Y tú crees que Dios puede levantar a esta persona? Sí, le digo. A ese que se lo ve insignificante, que prácticamente no vale un centavo, Dios es capaz de levantarlo, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Él, hermano, es capaz de todo. Si algún día tú has caminado obedeciendo y sometido a la creación, toma en cuenta esto, que Dios te está llamando para que lo atiendas a Él, para que te enredes con Él, para que te encadenes a Él, que Él es el creador. Si Él es el creador, ¿qué nomás puede hacer, hermano? Y que ya dejes de estar alabando a la creación y que vengas al mismo creador, porque quiere cambiar tu vida. Y muchos, fíjate, yo hablé de los amigos de Jesús, que Él revela el misterio, pero aquí no hay que caminar como amigos de Jesús solamente, sino luchar por ser el hijo. Porque el amigo no tiene el privilegio muchas veces de entrar en la casa, y si entra en la casa, entra solamente a la sala. Pero no tiene el privilegio de caminar en todo el reino, en toda la casa. El hijo sí se da el gusto de caminar en la terraza y en el patio, donde sea, en el huerto. Va y camina el hijo, hermano. Es verdad que dice Jesús que nos revela todo lo que es del Padre a nosotros. Todo. Yo quiero que sepan una cosa. Dios no nos oculta nada a nosotros. Solo quiere saber el nivel de entrega que tenemos hacia Él, para Él empezar a revelarnos las cosas, porque Él está dispuesto a darnos todo. Amén. Hermano, aquí voy a dejar esta enseñanza. Yo solo quiero que medites en esto y que dejes de vivir una vida vana y que empieces a vivir la vida eterna. Si eres un hijo de Dios, mira en qué posición estás como hijo de Dios. Si eres una persona no creyente que no has recibido a Cristo, empieza a ver qué es lo mejor para ti y para tu familia. Y dile a Dios que te empiece a dar el ver con los ojos de Cristo, el sentir con el corazón de Cristo y hablar, si es posible, con la misma boca de Cristo aquí en la tierra. Porque al fin y al cabo nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y pertenecemos a ese cuerpo. Y Dios quiere que tú también, porque quieres que participes de aquella vida eterna. Cristo te ama, yo también, cuídate mucho. Amén.